Pues una serie de acontecimientos que son de vital importancia en la vida de un creyente, ¿no? Como es la muerte de Jesucristo, ¿no? Nosotros creemos que el Señor Jesucristo murió. Amén, hermanos. Los musulmanes no lo creen. Los musulmanes dicen que Jesús se desmayó, lo dice el Corán, que lo metieron en una tumba 72 horas, a los 3 días como que volvió el hombre a recuperar fuerzas, movió la piedra de 5.000 kilos, le metió una paliza a 16 soldados romanos y le hizo creer al mundo que había resucitado. Pero nosotros sabemos que eso es falso. Y una mentira no se convierte en una verdad por mucho que lo repitas. La Biblia dice que el Señor Jesucristo murió, literalmente murió. Si un médico hubiera tomado los signos vitales de Jesús, hubiera declarado categóricamente que este hombre está muerto. No hay riego sanguíneo, no hay presión arterial, no hay latido en el corazón. Este hombre está literalmente muerto. Y estuvo 72 horas en esa condición. Claro, no voy a explicar lo que pasó en esas 72 horas, porque su cuerpo estaba muerto, pero el alma y el espíritu siguen vivos. Y la Biblia nos dice que hubo toda una actividad muy interesante en el mundo espiritual durante esos 3 días. A los 3 días, efectivamente, resucitó. Parece que nadie recordaba que él había dicho que resucitaría. Solamente una mujer. Es que las mujeres tienen mucho más memoria que los hombres. ¿Ah, que sí? Es verdad. Tú me dijiste, yo te dije, ¿cuándo te dije? Tú me dijiste, ¿eh? Una mujer se acordaba que él había dicho en vida, yo resucitaré al 3er día. Y se fue muy, muy temprano en la mañana. Pero como yo siempre he dicho que al Señor no le vamos a ganar en nada, cuando ella llegó pensando que todavía la piedra estaba allí, pues resulta de que ya el Señor hacía mucho tiempo que había resucitado. Ella comenzó a llorar porque se dio cuenta de que la tumba estaba vacía. Y de ahí viene lo que no llores como una magdalena, ¿no? Ella se dio cuenta de que la tumba estaba vacía, fue al lugar donde estaban los discípulos reunidos y les dijo, el Maestro ha resucitado y yo me he encontrado con él, yo he vuelto a verlo, yo he hablado con él. Los discípulos no lo creían, pero efectivamente eso fue lo que sucedió. Al 3er día el Señor Jesucristo resucitó y esa tumba se puede visitar hoy en día y está vacía, ¿sí? Ahora, lo que para nosotros es normal, prueba de ello que lo he dicho varias veces y nadie se ha inmutado ni ha dicho amén ni nada, ¿no? Esto es algo impresionante. ¿O es que todos los días meten a una persona en una tumba y a los 3 días resucita? Esto es algo increíble. Esto no le ha pasado a nadie. Los musulmanes saben que Mahoma murió. Todos los líderes religiosos saben que sus líderes murieron. Pero nosotros sabemos que Cristo está vivo. Porque Él resucitó al 3er día. Y como también he dicho en otras ocasiones, la piedra no se movió para que Él pudiera salir. La piedra se rodó para que pudiéramos entrar y ver que la tumba efectivamente estaba vacía, ¿no? Está 40 días con sus discípulos y a los 40 días asciende y dice antes de irse, me voy pero volveré otra vez. Y todo eso, muerte, resurrección y segunda venida, lo recordamos de una manera especial, tal día como hoy, con 2 elementos que todo el mundo conoce y que puede tener en su hogar, como es pan y vino. Y eso es lo que vamos a celebrar en esta mañana, la Santa Cena con pan y con vino, recordando el triunfo, la victoria del Señor Jesucristo y, cómo no, su segunda venida. Porque una generación vio su muerte, una generación vio su resurrección y otra generación verá su retorno, su venida. Y espero que sea la nuestra. Espero que seamos nosotros los que veamos venir al Señor en una nube para estar para siempre con Él. También es un momento para examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es un momento no para mirar los defectos de nadie, que hay algunos que son expertos, en siempre observar los defectos de los demás. Madre mía, tienen como una parabólica aquí. Mira lo que hizo, mira lo que dijo, mira cómo viene, mira cómo no viene. En fin, como a mí hace muchos años que me da igual lo que la gente haga, ¿no? Pero es un momento para examinarnos a nosotros mismos. Para preguntarte cómo estás delante de Dios, no cómo te gustaría estar. ¿Cómo estás hoy delante del Señor? Hemos terminado un año, hemos empezado recién un año nuevo y mi relación con el Señor va más. Nuestro ministerio está más fuerte hoy en día que nunca. Estamos realmente más unidos que nunca, vamos a por todas, tenemos claro que las cosas que teníamos que superar en el 2024 no nos van a volver a perseguir ni a atormentar en el 25, tenemos todo eso claro, hay que hacer un balance, hay que ser honestos. Hay que ser honestos y realistas y decir, bueno, ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la congregación?
Sí, hemos crecido numéricamente, eso es evidente, hay que ser ciego para no reconocerlo. Pero ¿y en cuanto a calidad, en cuanto a nivel espiritual, en cuanto a talla espiritual, hemos crecido también? ¿O simplemente hemos crecido, digamos, externamente y internamente estamos igual o peor? Yo creo que es muy importante que en esta mañana tú te preguntes, oye, ¿mi relación con Dios cómo está? Porque se supone que todos tenemos una relación con Dios, personal, ¿sí o no? Pues todo eso ahora y aquí es el momento de preguntarnos cómo estamos delante del Señor. Y si por casualidad, no lo sé, pero si por casualidad hubiera aquí en esta mañana hermanos o miembros de la misma familia que por lo que sea se pelearon, se enfrentaron, se dejaron de hablar, ahora es el momento de solucionar todo eso para poder tomar dignamente del pan y del cuerpo de Cristo. Y si alguien que dice, bueno, pero a mí eso no me puede pasar, bueno, permíteme que ponga mi ejemplo. Nosotros estuvimos 10 años sin hablarnos, mi hermana y yo. 10 años. Me colgó un día el teléfono y me dijo, ahí te quedas. Hasta que un día, fíjate tú dónde, en el funeral de mi madre, enterrando yo a mi madre, allí se produjo la restauración. ¿Qué te parece? Entonces, a todos nos puede pasar que nos hemos enfrentado con una esposa, con un hijo, con un marido, con un hermano. A todos nos ha pasado en la vida, a todos. Pero todo tiene solución. Mi madre decía, todo en la vida tiene solución menos la muerte. Era un refrán de las mujeres de antes, ¿no? Decían, todo tiene solución menos la muerte. Bueno, pues si hay algo que restaurar o perdonar, ahora es el momento de hacerlo. Amén, hermanos. Yo voy a hacer algo y después te voy a pedir si tú quieres, si tú quieres. Nadie se sienta obligado ni comprometido a hacerlo. Yo voy a hacer algo que después le voy a pedir que al que quiera hacer, que lo haga. ¿Me dais permiso para decir esto? Pero si no sabéis lo que voy a decir. Si yo os he ofendido, si yo he hecho o dicho algo que ha sido incorrecto y te ha causado dolor o tristeza, yo públicamente os pido perdón a todos vosotros. Tanto a los hermanos del puerto, como a los hermanos de Santa Cruz, como a todos los que nos están viendo ahora. Creo que esto se está retransmitiendo en directo. Y este culto se está grabando y después lo vamos a retransmitir indiferido y lo van a ver miles y miles y miles de personas por todo el mundo. Así es que te animas al que está a tu lado, detrás, delante, decirle, oye, si te he ofendido, si te he hecho algo malo, te quiero hoy pedir perdón. No sé, como tú veas. Yo no miro a nadie, Yo no miro a nadie. Vale. No sabía que había tantas cosas que perdonar. Madre mía. Vale. Calma, pueblo, calma. Hoy vamos a hacer algo especial y los pastores que están aquí presentes nos van a ayudar a repartir el pan y el vino. Así que voy a pedir, por favor, si podéis pasar. Tenemos a nuestro hermano Marcos, tenemos a Jerónimo, nuestro hermano Alberto, que no esperaba encontrármelo aquí, pensaba que estaba en Fuerteventura, y también tenemos a Anderson, los 4 pastores. Vamos a orar y presentar este pan y este vino a nuestro buen Dios. Oraremos y participaremos juntos en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Nos ponemos de pie un segundito, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de podernos reunir tantos hermanos el día de hoy, Señor, con un objetivo, Señor, para darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Para recordar, Señor, que tú diste tu vida por cada uno de nosotros y todo por amor, Señor. Pero que resucitaste y estás a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, Señor. Permite que podamos participar, Señor, de este vino, de este pan, Señor, dignamente, Dios mío, Señor. Que seas tú perdonando, Señor, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, Señor. Gracias por este momento, Señor, y lo compartimos con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Los hermanos van a comenzar a repartir la copita, el trocito de pan, la recoges y esperamos todos después a participar todos juntos. ¿Os parece, hermanos?
Gloria a Dios. Mientras tanto, voy a leerles unos versículos de la Biblia que nos vienen muy bien para esta hora. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto y les dice: al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando se reúnen, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues, ¿no tenéis casas donde podáis comer y beber? ¿Menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Os alabaré en esto? Dice: en esto no os voy a alabar. De manera que cualquiera que coma o beba de este pan indignamente será culpado porque ha participado indignamente de la sangre del Señor. Por tanto, miren qué interesante, ¿no? Creo que lo tenéis por ahí. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto es muy interesante lo que voy a leer ahora. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por todo lo que viene diciendo, ¿no? Esta es la causa, esta es la razón. Este es el verdadero motivo de tanta enfermedad, de tanta debilidad, de tanta muerte. Por eso nos tenemos que examinar a nosotros mismos, para que no seamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El motivo principal de estas palabras de Pablo a esta congregación de Corinto era poner en orden la iglesia. Qué bonito cuando una iglesia está en orden, cuando todo está bien unido, ¿verdad? Todos están bien compenetrados, cada uno sabe cuál es su sitio, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, ¿verdad? Pero qué tragedia, qué tristeza, qué dolor cuando la iglesia, que tiene que ser un ejemplo de orden, de obediencia, de santidad, es un caos, ¿verdad? Y hay divisiones como las había en la iglesia de Corinto. Divisiones, peleas, celos, envidias, discrepancias entre los hermanos. Y cuando a Pablo le informan de toda esta situación, Pablo se siente mal, ¿no? Después de haber trabajado más de un año como pastor de la iglesia, ver que ahora la iglesia está dividida internamente, ver que está dando un mal ejemplo, un mal testimonio a la ciudad de Corinto, una ciudad corrupta, una ciudad de una inmoralidad, de una promiscuidad sexual brutal, de templos por todas partes. Y la única iglesia que había en Corinto resulta que no tiene nada que ofrecerles, y en vez de ser una luz, está siendo una piedra de tropiezo. A Pablo eso le partía el alma. Por eso uno de los motivos por los cuales escribe esta carta es para enseñarles a los creyentes, porque tenemos que aprender, ¿verdad?, a vivir en orden, en paz, en armonía, en buena sintonía los unos con los otros. Y en aquellos tiempos, cuando se celebraba esto, que para nosotros es una cosa así como muy sencillita, ¿no? En aquellos tiempos había toda una celebración, había todo un ágape que se llamaba, una celebración, una comida. Y claro, siempre ha habido, ¿no?, gente más pudiente que otra, gente que tiene más que otros. Eso ha existido y existirá siempre. Los ricos, los que tenían mucha capacidad económica, llevaban mucha comida. Tenían muy pocos recursos económicos, apenas podían llevar, ¿no? Incluso dice la Biblia que incluso algunos llevaban tanta cantidad de vino, que para los que piensen que en aquellos tiempos no se bebía vino, nada más lejos de la realidad. En Israel se bebía y se bebe mucho vino, es parte de la cultura. Dice que algunos se embriagaban dentro de la iglesia. Yo solamente vi una vez a un hombre borracho en la iglesia, y fue en esta. Aquí fue, donde un hermano se embriagó y tuvieron que meterlo en el coche.
y se lo tuvieron que llevar. Pero en la iglesia de Corinto lamentablemente era muy habitual que la gente se emborrachara, y Pablo oía estas cosas y decía: pero ¿ustedes qué están haciendo? Ustedes no se diferencian en nada de los mundanos. Ustedes no son un ejemplo a los demás. ¿Qué pensaría la gente de la calle si viera vuestra falta de orden, de obediencia, de santidad? Sería un escándalo, ¿no? Y ese es el motivo por el que Pablo fundamentalmente escribió esta carta, para que aprendieran a vivir en orden dentro de la iglesia. Así es que vamos a orar en esta mañana para que participemos decentemente, en unidad con el Señor, y podamos disfrutar de este primer acto de Santa Cena de este primer año, o de este año que recién comienza, el 2025. ¿Están todos servidos, hermanos? ¿Todos los que van a participar? ¿Sí? Ok. Prestemos atención a la lectura. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participamos juntos en esta mañana de este pan, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Participamos juntos de la copa. Aleluya. Dele gracias al Señor, hermano, con sus propias palabras, ¿sí? Dele gracias al Señor por su vida, por su familia, por la iglesia, los pastores, la palabra de Dios, por la salvación tan grande que nos ha dado, por todas las bendiciones que nos ha dado en el último año, por todo lo que hará en este nuevo año. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por este culto unido, que podemos empezar el año con tu bendición, sabiendo, Señor, que tú has comprado nuestras vidas a precio de sangre. Y en esta mañana, Señor, te damos gracias por todos y cada uno de los hermanos que forman parte de tu iglesia, de este ministerio. Señor, bendice a nuestros hermanos, y que en todas partes del mundo donde hoy se esté celebrando este acto, que haya bendición y vida eterna. Trae renuevo espiritual, trae gozo, trae alegría, trae paz, trae libertad, Señor. Y que podamos seguir avanzando, entendiendo los tiempos y las ocasiones, sabiendo, Señor, que tu venida se aproxima y que tenemos que estar más atentos que nunca. Gracias, Padre, por nuestros hermanos. Seguimos en tu presencia y pedimos que en esta mañana tú nos hables y nos ministres a través de tu hermosa y poderosa palabra. Pedimos todo con acción de gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Abraza a tu hermano, dile: hermano, Dios te bendiga, la paz del Señor sea sobre tu vida. Aleluya. Saluda a su hermano, dígale: hermano, Dios le bendiga grandemente. Aleluya. ¿Ese es tuyo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Aleluya. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos, por favor. Amén, hermanos, pueden tomar asiento, por favor, en esta mañana. Queremos dar la bienvenida a todos, sobre todo a las visitas, a personas que están aquí por
por primera vez, incluso que vienen hasta de lejanas tierras, como es el caso de esta familia, ¿no? El caso de este matrimonio, que me acabo de enterar hace un ratito que vienen de Guatemala. ¿Os podéis poner de pie? ¿Sí? Se giran así, dicen vuestros nombres. ¿Tu nombre? Miguel. Tu esposa, Paula. Paola. Dios les bendiga. De Guatemala. Qué bueno. Bueno, ya creo que ya todos han estado con anterioridad aquí en la iglesia. Como pueden comprobar, hoy vamos a participar de lo que llamamos la Santa Cena, ¿verdad? Es raro llamar cena a lo que vamos a hacer por la mañana, ¿no? Pero así es como se le conoce, aunque hay otras iglesias que a este acto lo llaman la comunión, ¿eh? Las iglesias de las que viene, o donde se crió Elena, decían, hoy hay culto de comunión, ¿eh? En otras iglesias he estado y me llamaba la atención que decían, hoy vamos a celebrar el pacto. Es decir, que depende a donde uno vaya, pues como uno se tiene que adaptar siempre al sitio donde va, pues utiliza el término que ellos utilizan, ¿no? Nosotros vamos a participar de la Santa Cena y para que todos lo sepan, y simplemente es cuestión de recordarlo, este es un momento muy importante en la vida de un creyente, en la vida de una iglesia, porque en este momento se recuerda de una manera especial. No es que no se pueda recordar en otro momento del día o del mes o del año, pero especialmente nosotros como iglesia el primer domingo de cada mes solemos participar de la Santa Cena. Quisiera hablar en esta mañana de algo que nunca tenemos que perder y es nuestra libertad en Cristo Jesús. Pablo llama a la libertad del creyente la libertad gloriosa del Hijo de Dios, la libertad maravillosa que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Juan capítulo 8, a partir del verso 31, palabras del Señor Jesucristo, y dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices tú, seréis libres? Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca del Padre. Esta es una conversación tan interesante, es una enseñanza tan profunda, que yo he leído esto no sé cuántas veces, pero siempre me impacta lo directo y lo claro que era el Señor cuando hablaba de las cuestiones relacionadas con la vida cristiana y con el reino de Dios. El capítulo 8 comienza hablándonos acerca de una mujer que, según los escribas y fariseos de la época, fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Lo curioso es que a él no lo trajeron, solamente la trajeron a ella. Y le dijeron al Señor que según la ley de Moisés, esta mujer tenía que morir apedreada. Todos conocemos la historia. El Señor les dijo, yo conozco la ley de Moisés perfectamente. De hecho, yo soy la palabra hecha carne. Pero para poder cumplir con ese mandamiento, los que quieran apedrearla tienen que estar libres de pecado. Así que examínate a ti mismo y si estás verdaderamente libre de pecado, comienza el acto de lapidación. La Escritura dice que todos, desde el mayor hasta el menor, se sintieron aludidos por esta palabra y se fueron. Finalmente el Señor le dijo, mujer, los que te condenaban han desaparecido, yo tampoco te condeno, levántate, ve en paz, pero no peques más. No vuelvas otra vez al mismo pecado que cometiste. Conociendo esto, Jesús comienza a hablar con las personas que estaban allí. Gente que creía en Él, gente que lo rechazaba, escribas, fariseos, es decir, con los profesionales de la religión.
Y Él comienza a hablarles a ellos y les dice acerca de la libertad. Para poder ser discípulos míos, ustedes tienen que cumplir un requisito indispensable, que es el de permanecer en mi palabra. Si ustedes con el paso del tiempo, a pesar de las luchas, las pruebas, las dificultades, etcétera, ustedes logran permanecer en mi palabra, ustedes podréis convertiros en auténticos discípulos míos. Una cosa es creer en el Señor y otra cosa completamente diferente es ser un discípulo de Cristo. Son dos cosas completamente diferentes. Mucha gente creyó en el Señor Jesús, pero nunca llegaron a convertirse en discípulos. La palabra discípulo es muy amplia. Podríamos hablar mucho tiempo acerca de las distintas aplicaciones, de los significados, de la raíz etimológica de la palabra y muchas cosas, pero fundamentalmente los discípulos eran los que más de cerca vivían con el Señor. Los discípulos oyeron y vieron cosas que los seguidores nunca vieron ni oyeron. Los discípulos eran la gente de confianza de Jesús. Un discípulo es una persona que está bajo la disciplina de alguien o de algo. En este caso, bajo la disciplina o la tutela del maestro que era el Señor Jesucristo. Siempre hubieron discípulos. Los filósofos de Grecia tuvieron sus discípulos, los fariseos tuvieron sus discípulos, Juan el Bautista también tuvo sus discípulos y Jesús también tuvo, en un principio más de 70. Al final el grupo se fue reduciendo y quedó limitado a 12. Y los discípulos eran personas que estaban bajo la disciplina, bajo el trato directo de un maestro. Ahora, en aquella época un discípulo se abandonaba en los brazos de su maestro, en el sentido de que ya no tenía que preocuparse de ningún detalle de su vida, ni de la comida, ni del vestido, absolutamente de nada. Porque cuando alguien era llamado por un maestro para convertirte en un discípulo, ese que te llamaba se encargaba de todos y cada uno de los detalles de tu vida. Por eso el Señor les dijo una vez a los discípulos: cuando yo os mandé a estos lugares a predicar, ¿os faltó algo? ¿O faltó comida? ¿O faltó vestido? Dijeron: no, nada, Señor. Y es que eso era responsabilidad del que llamaba. Suplir las necesidades, cubrir las necesidades materiales del que había sido llamado. Y para poder ser un discípulo de Cristo, uno tenía que aprender un principio elemental de la vida, que es perseverar, ser constante en la palabra. Y es lo que lamentablemente a muchos les ha costado y les sigue costando. Están una temporada bien, parece que van bien, pero algo pasa, siempre ocurre algo, queriendo o sin querer, que corta el proceso de crecimiento como una especie de aborto espiritual y vuelves otra vez a dar un paso atrás. Y espero que otra vez puedas empezar de nuevo. El Señor Jesucristo en su palabra nos da enseñanzas acerca de las características de un seguidor y de las características o responsabilidades que adquiere un discípulo. Y son totalmente diferentes las unas de las otras. Pero una de las características de un verdadero discípulo es que es libre. Porque al conocer la verdad en sí misma produce la liberación de tu vida. Y la verdad no es simplemente un concepto filosófico, no una idea, la verdad o la libertad, sino que es algo que se puede experimentar. Tú puedes conocer la verdad. Tú puedes experimentar una libertad que te va a acompañar el resto de tus días, y espero que así sea. Porque la libertad, tema del cual quiero hablar en esta mañana, es uno de los resultados de mi posición en Cristo. Si yo estoy en Cristo, si yo persevero en Cristo, yo ya conozco la verdad y la verdad directamente me hace libre. Nadie me puede quitar mi libertad en el Señor. Ahora, si tú te metes, por ejemplo, en internet y navegas por ahí, por Google, etcétera, te vas a encontrar 1000 ideas y conceptos diferentes en cuanto al tema de la libertad. Incluso algunos han llegado a decir que uno no es verdaderamente libre si no es capaz de hacer lo que a uno le da la gana. Y la Biblia aclara este concepto erróneo acerca de la libertad. Porque libertad no es hacer todo lo que se me viene a la cabeza. No es dar rienda suelta a mis impulsos carnales o emocionales. La libertad no depende de lo que haga, sino de lo que soy. Repito, de mi posición en el Señor.
Y si yo estoy en Cristo y estoy en la verdad, yo soy verdaderamente libre. Y no hay peor esclavo que el que se cree ser libre y no lo es. Ahora, ¿de qué somos libres según la palabra de Dios? Somos libres de toda condenación. El mismo apóstol Pablo, cuando le escribe una carta a la iglesia de Roma, en el capítulo 8, que es un capítulo impresionante, yo les recomendaría que de vez en cuando lo leyeran, y si pueden, apréndetelo de memoria, que te va a venir muy bien. El capítulo empieza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne. Y ahí comienza a describir cómo tiene que andar una persona libre de toda condenación. Una persona que es guiada por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Capítulo, ya digo, maravilloso. Somos libres de toda condenación. No hay nada que nos separe, no hay nada que nos excluya de la presencia del Señor. ¿Sabe lo que era decir esto en aquellos tiempos, hermanos? Hoy en día para nosotros es normal decir que como creyente estoy libre de toda condenación. Pero en aquellos tiempos, por la más mínima tontería, ya quedabas excluido de la presencia de Dios. Pasabas por un lugar donde estaban enterrando a una persona, quedabas contaminado, ya no podías entrar al templo. Estabas con el periodo de tu menstruación, ya estabas impura, no podías entrar al templo. Tocabas una cosa que había sido contaminada por alguien que estuvo enfermo, no sé qué, no sé cuál, quedabas totalmente impuro. Es decir, era prácticamente imposible estar permanentemente puro para poder tener acceso a la entrada de una sinagoga o del templo. Era una esclavitud, era una lucha constante y permanente. Sin embargo, el Señor dice: ahora, por mi sangre, por mi obra, por mi sacrificio perfecto en la cruz, no hay nada que os excluya de mi presencia. Porque no es por vuestros méritos, no es por nuestras limpiezas o rituales, sino es por mi obra y por mi sangre, que os he limpiado de toda maldad y de todo pecado. Y podéis entrar a la presencia de Dios por la mañana, por la tarde, por la noche. Puedes hablar con Él de rodillas, sentado, de pie, acostado, caminando, como tú quieras. No tienes que pedir cita previa. Hermano, permítame, estoy hasta el gorro de las dichosas citas previas. No sé ustedes, pero yo desde el tiempo de la pandemia, todo es cita previa. Hace tiempo me fui a cortar el pelo. Entro a la peluquería y eran dos empleados. Uno estaba leyendo el periódico. El otro estaba barriendo los pelos del que se fue anteriormente. Entré y le digo: hola, buenos días, ¿me pueden cortar el pelo? Y me dice: ¿tienes cita previa? Le digo: ¿cita previa? O si no estáis haciendo nada. Si no hay nadie. Bueno, venga, va. Vas al taller a cambiar el aceite al coche, ¿tienes cita previa? Todo hoy en día es cita previa. Yo creo que algún día para ir al supermercado te dirán: ¿tienes cita previa? Si no, no puedes hacer la compra. Todo es cita previa. Mira, doy gloria a Dios que mi Dios no me exige tener cita previa para presentarme delante de su presencia, sino que puedo entrar cuando quiera y como quiera. Aleluya. Sin cita previa tengo acceso a la presencia de Dios. No una vez al año como aquel sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que tenía que hacer toda una parafernalia, todo un ritual. Sino que podemos entrar a la presencia del Señor porque somos libres para poder tener acceso a Él cuantas veces queramos. Somos libres de miedos. Esa fue la primera sensación negativa como consecuencia del pecado. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Fueron las palabras textuales de Adán. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Y el Señor no quiere que ninguno de sus hijos viva con miedos. Miedos a la muerte, miedos a la enfermedad, miedos a quedarme solo. Miedos y miedos por todas partes, ¿verdad? Algunos pueden ser justificados, pero la inmensa mayoría totalmente injustificados. Dios no quiere que vivas con miedos. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera los miedos. Es como si tuviéramos un vaso sucio lleno de un montón de cosas y empieza a echarle agua limpia. Tírale agua limpia y toda la basura va a ir saliendo y saliendo, saliendo, y al final se va a quedar limpio el vaso. Eso es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Vinimos en una condición pésima, terrible, con suciedad, con desorden, con muchas cosas en nuestra vida que se volvían en nuestra contra la mayoría de las veces. Pero el Señor nos ha llenado tanto, tanto de su presencia, que ha sacado todas las inmundicias de nuestro corazón. Y ahora podemos estar libres del miedo. Que somos ancianos, Dios está conmigo.
Que somos adolescentes, Dios está conmigo. Que tengo trabajo, Dios está conmigo. Que no tengo trabajo, Dios está conmigo. No importa las circunstancias, el momento, el lugar. Somos libres para decir, gracias Señor, te alabo con todo mi corazón y con toda mi alma. Somos libres de ataduras espirituales. ¿Cuánta gente está atada espiritualmente hablando y a veces ni se dan cuenta? ¿Se acuerdan ustedes aquella mujer en aquella sinagoga que dice que estaba encorvada? De ninguna manera se podía enderezar porque tenía espíritu de enfermedad. Hasta que el Señor la vio y la llamó y le dijo, mujer, ven, a partir de hoy quedas libre. Traigo libertad a tu vida. Eres libre de este azote, de esta enfermedad. Y dice que se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. ¿Por qué no glorificaba a Dios? Porque su condición se lo impedía. Estaba más pendiente de su condición que de dar honra y gloria al Señor. Pero el Señor, en cuanto pone en orden, en cuanto endereza su vida, automáticamente comienza a glorificar al Señor. Es algo que brotó libre y espontáneamente. El Señor rompe ataduras en nuestras vidas, complejos, traumas, cosas que nos hicieron, cosas que nos dijeron, malos recuerdos, pesadillas, etc. De todo eso somos libres. Pero algo que a Pablo le llevó bastante tiempo tratar de explicar, no solamente a los romanos, a los gálatas, en el concilio de Jerusalén, y creo que lo dejó muy claro, es que somos libres de la ley. Porque la ley, con sus rituales, con sus fiestas, con sus ceremonias, con sus cientos y cientos y cientos de mandamientos, de preceptos, de estatutos, era un yugo y era un medio para llevar a la gente a Cristo. Y si la ley no le llevaba a la gente a Cristo, no sirve para nada, era una auténtica atadura. Era un infierno vivir bajo la presión constante y permanente de la ley. Siempre había algo que infringía, siempre había algo que hacías mal, siempre era una condenación permanente sobre tu vida. Pero Pablo dice que ahora somos libres de la ley. Y él se remonta a los tiempos del patriarca Abraham, cuando dice que Abraham fue justificado, fue declarado inocente delante de Dios, sin hacer obras de la ley, sino por la fe. Moisés no había nacido, la ley no existía, sin embargo Abraham ya había sido justificado por la fe. Y dice Pablo, nosotros somos hijos de Abraham también por la fe. No tenemos que hacer y cumplir con un montón de exigencias y rituales y ceremonias para poder sentirme libre, no, sino que ya todo lo hizo Cristo por mí. Y ahora puedo ser libre completamente porque estoy en la verdad y la verdad es mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú eres verdaderamente libre, hermano y hermana? ¿Eres verdaderamente libre? Yo te voy a decir dos cosas que muchas veces atan a la gente, y hablo a los cristianos, y muchas veces no somos conscientes de ello. Porque si el Señor nos ha hecho libres es para algo, y simplemente es para servirle. Amén. Así de claro. El Señor te ha liberado, te ha comprado, te ha redimido para que le sirvas. No para que seas un inútil, una oveja estéril, una estrella fugaz, como dice Judas, o una nube sin agua, sino para que seas una persona eficaz y útil en el reino de Dios. Pero a veces hay personas que no son libres para servir al Señor porque hay dos elementos, hay dos ataduras que juegan un papel fundamental en la vida de mucha gente, y una es la familia y otra es el dinero. Y de esas dos cosas, de esos dos elementos, la familia y el dinero, Dios quiere que también seas libre. Ahora, esto no significa de que tú tienes que abandonar a tu esposa o a tu marido, no es eso. Pero que tu familia nunca esté en el número uno en tu lista de prioridades. Porque si no, tu vida, en vez de girar en torno a Cristo, está girando en torno a tu familia. Y tu familia se ha convertido en el centro. Y el centro de tu vida no tiene que ser ni tu esposa, ni tu marido, ni siquiera tus hijos. Sino que el centro de tu vida tiene que ser el Señor Jesucristo. Y parece mentira, pero a veces las obligaciones familiares o las ataduras familiares que nosotros nos imponemos a nosotros mismos como parte de la cultura, impiden que respondamos afirmativamente al llamado de Dios. La Biblia dice que un día el Señor Jesucristo se le acercó un hombre y le dijo: Señor, te seguiré a donde quieras que tú vayas, pero primeramente déjame que cumpla con el ritual familiar. Déjame que primeramente entierre a mi padre. Y el Señor le dijo: los muertos son los que se dedican a enterrar a los muertos. ¿Cuántas personas perdieron la oportunidad en su vida de haberse convertido en un fiel discípulo de Cristo, pero la familia pesaba tanto, que les impidió soltar esas ligaduras y jugársela para servir al Señor?
La familia es algo muy importante en la vida de un creyente, muy importante, por supuesto. Pero nunca un problema familiar tiene que impedirte servir al Señor. Es más, si en algún momento un aspecto familiar te impide servir al Señor, vas a tener que ser muy valiente y tomar una decisión muy drástica delante de Dios. Y es que los cristianos, un verdadero cristiano, si algo lo caracteriza, es que tiene que ser una persona radical. Un cristiano, si quiere ser un buen cristiano, tiene que ser una persona radical. Y si no eres radical en tus decisiones, difícilmente podrás llegar a ser un discípulo de Cristo. Pero el segundo aspecto que ata a mucha gente son los aspectos económicos. Por eso les voy a dar un consejo. No es un mandamiento bíblico, ni mucho menos, pero es simplemente un consejo. Si quieres ser verdaderamente libre en el 2025, paga todo lo que le debes a quien sea. ¿Alguien puede decir un amén chiquitito? Amén. Paga tus deudas lo antes posible, porque hasta que no pagues tus deudas no serás verdaderamente libre. No dependas de tarjetitas de plástico. Saco de esta y meto aquí. Saco de esta y meto allá. Esta es del 1 al 21, esta es del 21 al 31. Y así voy tapando agujeros, ¿no? ¿Sabes cómo se dice en hebreo pagar? Es que me llamó tanto la atención esto que digo, yo se lo voy a decir a los hermanos por si les interesa. ¿Sabes cómo se dice pagar en hebreo? Le shalem. Le shalem. ¿Y sabes qué es le shalem en hebreo? Aparte de pagar, estar en paz. Shalom viene de le shalem viene de shalom. Cuando tú pagas, estás en paz. Mientras no pagas, no tienes mucha paz que digamos. Estás preocupado, ¿y cómo voy a pagar? ¿Y cómo no voy a pagar? Y ahora debo esto, y ahora debo lo otro. ¿Y a quién le pido? ¿Y a quién no le pido? Procura, si quieres ser libre 100% en el 2025, no deberle a nadie nada. Y si no puedes comprar algo, no lo compres, pero no te vuelvas a atar a deudas que te amargan la vida y te absorben tu tiempo y tu energía de tal manera que no tienes tiempo para otras cosas. Claro, si alguien se siente aludido en esta mañana, discúlpenme. Bueno, no me disculpen. No me disculpen. Yo no tengo que pedirle disculpas a nadie por decir esto, porque la Biblia dice, pagad a todos lo que debáis. Si usted tiene que pagar algo, antes de ir a un hermano a pedirle dinero, vaya a su aposento, cierre la puerta, póngase de rodillas y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. No se pueden ustedes imaginar la liberación tan grande que es decir, no le debo nada a nadie. Perdone, se me acaba de ocurrir ahora a la cabeza, si a alguien le debo algo aquí que me lo diga. Porque capaz que estoy diciendo algo y me dice, sí, pero a mí no me pagaste aquella vez tal cosa. Dudo que yo le deba algo a alguien, sinceramente lo dudo. Yo nunca le he pedido dinero a nadie. Pero si fuera así, por favor recuérdamelo. Marco? De verdad, hermanos, para poder vivir en paz, váyase a la cama diciendo, gracias, Señor, no le debo nada, absolutamente a nadie. Ahora, la libertad era algo muy apreciado en los tiempos bíblicos, porque no todo el mundo era libre. Recuerden ustedes que estaban viviendo bajo la opresión del Imperio Romano, y 3/4 partes de la población mundial de aquellos tiempos eran esclavos. Solamente había un 25% de la población que eran ciudadanos romanos, que eran libres. Y como ciudadanos libres no pagaban impuestos, tenían un montón de privilegios, pero el resto de la población eran esclavos de Roma. Y la Biblia nos enseña que la libertad era algo tan apreciado en aquellos tiempos, que cuando un día un apóstol de Cristo, el apóstol Pablo, dijo, yo soy libre, yo soy ciudadano romano, le dijeron, ¿tú eres ciudadano romano? Pero si para obtener la ciudadanía romana hay que pagar una cifra enorme de dinero. Y dice, pero es que yo no tuve que pagar nada, yo soy libre desde la cuna. Yo soy ciudadano romano desde la cuna, desde el día que nací. Se ve que su padre, en Tarso, le había prestado un favor grande al Imperio Romano, no sabemos cuál. Pero fíjense qué importante era el tema de la libertad, que hay un capítulo, el capítulo 21 del Éxodo, si lo quieren leer después, que habla acerca de cómo teníamos que tratar a la gente que era esclava. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, a los escribas y fariseos, el esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí se queda. Tú a tu hijo no le tienes que decir que se vaya. Bueno, en algunos casos sí, ¿no? Cuando tiene más o menos 35, 40 años, tienes que decir, hijo, ya está bien, ¿no?
Pero en aquellos tiempos, según Éxodo 21, a los 6 años los esclavos tenían que ser puestos en libertad. Léalo. A los 6 años de haberte servido, le tenías que dar la libertad. Bueno, ahí había todo un montón de leyes, si se había casado, si había tenido hijo, si no se quería ir, eso es otro tema, ¿no? Pero los judíos sabían perfectamente de que ellos eran un pueblo diferente y no podían tener una persona esclavizada toda la vida. Nacían, vivían y morían como esclavos. Eso en Israel no se podía dar. Cada 6 años, y en el año de jubileo también, los esclavos tenían que ser puestos en libertad y empezar de cero. Empezar de cero. Y por eso ellos que conocían la ley, el Señor les dice: el esclavo no permanece en casa para siempre. Sabéis que tarde o temprano se va, pero el hijo permanece para siempre. Y ustedes han sido esclavos de la ley, ustedes han sido esclavos de la religión, ustedes han sido esclavos de vosotros mismos, pero el hijo, yo, si entro en una casa, permaneceré para siempre, y donde estoy yo, siempre habrá libertad. ¿Cuántos dicen amén? Así es que este tema de la libertad es algo tan interesante, porque uno ve, por ejemplo, en la Biblia esclavos famosos, ¿no? Por ejemplo, pienso en Agar. Agar era una egipcia que nació, vivió y murió como esclava. Abraham se fue de Egipto, pero un trocito de Egipto se le metió en la casa. Y la Biblia nos enseña que aunque quedó embarazada de su amo, de su dueño, que era Abraham, finalmente el Señor le dijo a través de su esposa: despídela, dile que se vaya, ella y el hijo, tu primogénito, Ismael. Abraham le sentó mal aquella palabra porque él amaba a su hijo. ¿Quién no ama al hijo? Pero hay cosas que tienen que ser expulsadas y echadas de tu vida lo antes posible para que puedas ser verdaderamente libre. Piensa durante el mensaje qué cosas tienes que echar de tu vida, de tu cabeza, de tu hogar, para que la paz y la libertad gloriosa de Cristo reine por fin en tu casa. A veces queremos meter en casa cosas que no tienen por qué estar ahí. ¿No dice la Biblia: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne? No estoy hablando en contra de suegros ni de suegras, por favor, nadie me malinterprete. Pero lo que sí quiero decir es que espiritualmente no puedes seguir arrastrando un montón de cosas, de hábitos, de tradiciones y de costumbres, sino que tiene que llegar un momento en el que tienes que decir: yo me tengo que liberar de esto. Yo me acuerdo que mi madre siempre me decía, mi madre ya no vive, ya murió. Mi madre siempre me decía: no, ¿a dónde vas ahora? Voy a Argentina. No vayas. ¿Por qué, mamá? No, allí te van a matar, me decía. ¿A mí? Sí, a tu hija la van a secuestrar. Eso me decía siempre mi madre. Y me fui a Argentina y no me mataron. Y no secuestraron a Priscila. ¿Y a dónde vas ahora? No, ahora voy a África. Ay, a África, ¿pero para qué vas a África? Allí te van a comer los caníbales. Digo: no, yo les digo que tengo azúcar y así hacen caramelo conmigo, ¿no? ¿Y a dónde vas ahora? No, ahora voy a tal sitio, ahora voy a y si fuera por mi madre no hubiera salido nunca de la habitación. Y cuando quería ir a la calle a jugar, me decía: no, hoy no salgas. ¿Y por qué? Porque hoy hay mucho sinvergüenza en la calle, me decía. Fíjate los argumentos que empleaba. Hoy hay mucho sinvergüenza. Y el sinvergüenza de la calle era yo. Yo era el sinvergüenza de la calle. No te juntes con aquellos que son malas compañías. Y las madres de aquellos decían: no te juntes con este, que este es un desgraciado. Si fuera por mi madre nunca hubiera salido de la casa. Y cuántas veces, ¿verdad?, por quedar bien delante de un padre, de una madre, de un suegro, de una suegra, de un primo, de un sobrino, de quien sea, quedamos mal delante de Dios. Porque al fin y al cabo a quien tenemos que rendir cuentas, honrar y servir es a nuestro Dios, ¿verdad? A veces nos quieren poner entre la espada y la pared, ¿verdad? Si me amas no vayas a esa iglesia. No juegues con eso. No me hagas chantaje emocional, porque ya somos muy mayorcitos para que me estés jugando a eso, ¿no? Es interesante notar cómo Agar tuvo que ser expulsada y al momento vino la paz del hogar. Al momento. Pero también hay un hombre que fue libre y perdió la libertad, porque yo también quiero decir en esta mañana que si tú eres verdaderamente libre, cuida tu libertad para que nadie ni nada te la robe. Hablo de José. ¿Se acuerdan de José? Qué joven tan feliz, qué juventud, qué adolescencia tan bonita, ¿no? Pero sus propios hermanos lo vendieron, aunque realmente lo querían matar. Y perdió su libertad temporalmente hasta que después el Señor lo liberó y lo restauró. Cuida tu libertad como un tesoro. No dejes que nada ni nadie te domine. Siempre he dicho, y lo creo con todo mi corazón, qué maravilla es levantarte por la mañana y no depender de ninguna sustancia, no depender de nada en particular, sino decir: soy libre y teniéndote a ti lo tengo todo.
Porque en Cristo tengo paz, en Cristo tengo seguridad, en Cristo tengo libertad. Y aunque esté solo, yo sé que si tú estás conmigo, lo tengo todo. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante notar, y quiero leerles un versículo de Gálatas, por favor, capítulo 5, versículo que... Este fue el primer versículo, la primera predicación que yo di cuando tenía 19 años y vine por primera vez en mi vida a Tenerife. Nos trajeron de Las Palmas los estudiantes que estábamos en aquel momento estudiando en el seminario. Nos dejó el barco allí en Santa Cruz y subimos por toda la calle Castillo hasta la calle Goya y Velázquez, y allí nos estaba esperando un misionero americano y allí tuvimos el primer culto y allí me pidieron a mí que predicara, y este fue el versículo que yo leí hace 200 años atrás, más o menos. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1, léalo conmigo si lo tenemos ahí. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos de los otros. Cristo nos ha llamado a vivir en libertad. La lectura que se leyó hoy aquí, de la visita de Jesús a Nazaret, él escogió el texto de Isaías capítulo 51, por lo menos una parte, y él mencionó en esa lectura 2 veces la palabra libertad: libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos, 2 veces. Y él dice: yo tengo una unción especial sobre mi vida para poder anunciar un mensaje por primera vez en la historia a gente pobre. Porque yo he venido a vendar, yo he venido a ayudar a personas que interiormente están destrozadas, a los quebrantados de corazón, a abrir la vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos. Ahora, yo no veo a Cristo en ningún evangelio, y mira que tenemos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo no veo a Cristo nunca visitando cárceles. Es una cosa que me ha llamado la atención. Jesús nunca fue a visitar a ningún preso, ni siquiera a Juan el Bautista, que era medio pariente de él. Y la Biblia dice que 2 de sus discípulos vinieron y le dijeron: Juan el Bautista está preso. Y el Señor no fue a verlo. No veo a Jesús visitando a los presos. Entonces, cuando él hablaba de que había venido para libertar a los presos, a los cautivos, evidentemente no se refería a los presos que estaban en cárceles del Imperio Romano. Se refería a presos que, espiritualmente hablando, eran presos, eran esclavos, eran cautivos. Y él vino a sacarnos de esas mazmorras espirituales. Él vino a darnos una libertad que nos permite dormir y decir gracias y alabar a Dios en medio de la tormenta de la vida, más dura que sea. Esa es la libertad que él vino a darnos a este mundo. No necesariamente una libertad de la cárcel, aunque les digo sinceramente, no he conocido nunca a ningún preso que no quiera ser libre. Nunca he conocido a ninguno. Yo me acuerdo que cuando era soltero y vivía con mis padres, enfrente de mi casa había una montaña que yo la subía todos los sábados, y desde la punta de la montaña veía al otro lado la cárcel que en aquel momento estaba en Las Palmas funcionando. Ahora creo que hay otra. Y yo, mirando aquella cárcel, yo le decía: Señor, algún día me gustaría entrar a una cárcel a predicar tu palabra. Era como un sueño, ¿no? Como un anhelo que tenía. Y todos los sábados subía. La montaña estaba llena de nidos de ametralladoras. Yo me metía por los túneles. Todos esos rollos siempre me gustaron. Pero sobre todo subía para orar, para que el Señor me diera un día la oportunidad de entrar a una cárcel. Nunca lo había hecho, a predicar la palabra. Al poco tiempo, un joven comenzó a asistir a la iglesia y me dijo: mi tío está en la cárcel. Oye, aquello me impactó tanto y me dijo: ¿te gustaría venir conmigo a visitar a mi tío? Le dije: ahora mismo. La primera vez en mi vida que entré a una cárcel fue un impacto que nunca podré olvidar, porque nada más entrar, cuando iba por las celdas, me encontré a un amigo mío con el que habíamos hecho muchas cosas. Me lo encontré preso, estaba casi totalmente desnudo, tatuado de pies a cabeza, dentro de una celda, solo, gritando como un loco. Yo creo, sinceramente, en aquel momento no me di cuenta, pero yo creo que en aquel momento él estaba endemoniado, estaba poseído. Gritaba un montón de cosas, de incoherencias. Lógicamente no voy a repetir todo lo que decía, pero sobre todo decía: sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Y aquello me impactó tanto, ¿no? Era un jovencito. Finalmente fui a visitar al tío de este hermano, de este joven de la iglesia,
Y una de las cosas que me decía es que le llevara cosas. Por supuesto nunca se las llevé. Y también me pedía que sus barcos, unos barcos enormes de madera que hacía, se los vendiera para después poder tener comida y cosas dentro de la cárcel, ¿no? Y él siempre me pedía, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí. Esa fue mi primera experiencia visitando un centro penitenciario. Después, durante 7 años, fui oficialmente el capellán evangélico del centro penitenciario Tenerife 2 en La Esperanza. Estuve yendo años a esa cárcel todas las semanas. Isma está aquí, no la vi esta mañana, Isma y a Genaro, está ahí, ¿no? Isma venía conmigo en aquella época. Saben que Isma tiene la vida eterna. Cualquier cosa que digamos de la obra, Isma siempre está, siempre. No, es que una vez vino un ángel e Isma estaba allí. Es que una vez Isma estaba allí. Entonces yo entraba con Isma y con otras 2 hermanas, que ya les perdí el rastro, no sé nada de ellas. Y ellas iban durante años a los módulos de las mujeres. Y me consiguieron un permiso para yo ir con ellas al módulo de las mujeres. Ustedes no se pueden imaginar el primer día, cuando abrieron aquel portón de hierro y vieron de repente llegar a estas hermanas y a mí. Todo lo que me dijeron esas, yo no lo voy a decir en púlpito. Fue terrible, yo no sabía ni dónde meterme. Me acuerdo que había una piscina, la mayoría de ellas estaban semidesnudas y con el paso del tiempo me gané respeto. Tuvimos la oportunidad de llevar a muchas a los pies de Cristo, de orar por algunas que estaban totalmente endemoniadas y los funcionarios no sabían ni qué hacer con ellas. Y recuerdo que un día, como una pequeña anécdota, una de las presas, la de mayor condena, me llamó aparte y me dijo: mira, yo te respeto como pastor, sé que vienes aquí, vienes a ayudarnos, vienes a predicar la palabra de Dios, pero yo no voy a entrar nunca a esas reuniones. ¿Y sabes por qué? Le dije, no. Dice, porque yo un día llegué a mi casa y encontré a mi marido con otra mujer. Me fui a la gasolinera, compré un bidón de gasolina, se lo tiré por encima, le prendí fuego a los 2 y los quemé vivos. Y yo no estoy arrepentida. Y como Dios, para perdonarme, tengo que arrepentirme. Yo no me quiero arrepentir, ¿para qué voy a entrar? Y le dije, muy bien, estupendo. Pero todas, cada vez que llegaba el momento de la oración, después de las canciones, después de la alabanza, después del mensaje, y decíamos, a ver, peticiones de oración, no había ni una que no dijera para salir de aquí, para salir de aquí. Incluso conocía a chicas que eran hijas de pastores en aquel lugar. Tremendo. Después estuve visitando la cárcel de Monterroso, una cárcel solamente para menores en Lugo. Todos siempre oraban por lo mismo. Sácanos de aquí, Dios mío, sácanos de aquí. El año pasado estuvimos en una cárcel de máxima seguridad en Guatemala. Allí conocimos a chicos que habían sido de las maras de Salvador. Fue una experiencia impresionante. Armando me acompañaba. Fue algo realmente espectacular. Eso sí que son cárceles de verdad, ¿eh? Eso sí que son esas cárceles. Tremendo. Allí vi de todo lo que se puedan imaginar. Y todos siempre oraban por lo mismo. Señor, sácanos de aquí. Sácanos de aquí. Lo que no entiendo por qué hay personas que han sido liberadas espiritualmente hablando y quieren volver otra vez a esclavizarse, a vicios, a ataduras, a cosas y a personas, cuando ya un día Cristo pagó el precio de tu libertad. La libertad es una de las cosas más hermosas que tenemos los hijos de Dios, para poder expresar nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestro amor al Señor. Entiendo que el mundo no entienda nuestra libertad en Cristo. Porque ellos piensan que son libres porque pueden hacer todo cuanto se les pasa por la cabeza. Y eso no es libertad. Eso es lo que la Biblia habla de libertinaje. Pero libertad es poder tener autocontrol y poder tener la libertad de poder decidir. Y decidir adecuadamente conforme al diseño y a la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, Dios nos ha hecho libres para que le podamos servir en su reino y en su obra. Y creo que hemos llegado a un punto, y lo digo de corazón, que nunca ha habido tantas oportunidades para servir al Señor como en este tiempo. Creo sinceramente que hay tantas oportunidades para servir al Señor que no entiendo, y es una cosa que no entiendo sinceramente, porque hay personas que prefieren esclavizarse a algo antes de poder estar 100% libres para poder servir al Señor en su reino y en su obra. ¿Será que no te fías de Dios? ¿Será que Dios no te va a tratar como lo que tú mereces o necesitas? ¿Será que creemos que mi plan y mi proyecto de vida es mejor que el que Dios tiene para mí? Hermanos queridos, los afanes, las preocupaciones,
Las cosas que el año pasado te quitaron el sueño y trajeron preocupación y carga a tu vida, no permitas que este año te vuelvan a atrapar. Libérate y no estés preocupado de cosas que el Señor las puede resolver en segundos. Más bien, ocúpate en las cosas del reino y en las cosas del Señor, y verás cada día la gloria del Señor. Este lugar nos lo dio el Señor ya de hace muchos años, y nosotros hemos hecho de este lugar un medio para poder llevar la palabra de Dios a miles de personas. Sin embargo, otras personas utilizan este lugar como una meta en sí misma y se atrapan a las posesiones y se enredan en las cosas en vez de utilizar las cosas para ser libres y poder servir al Señor. Piensa en lo que Dios te ha dado. Haz una lista de lo que ya tienes en el Señor. Tienes una familia, tienes un coche, una moto, una bicicleta, una casa, un par de zapatos, y haz una lista de todo lo que Dios te ha dado y cómo podrías servir a Dios desde tu plataforma actual. Y el día que te olvides de ti mismo, de tus problemas, de tus necesidades, y comiences a servir a Dios a través de la vida de los demás, vas a experimentar una libertad que la Biblia la denomina la libertad gloriosa y maravillosa de los hijos de Dios. Podríamos hablar desde la teoría horas y horas acerca de este tema, pero te desafío a que este año vivas en una total y absoluta libertad, libre de ataduras, y puedas organizar tu vida y tu tiempo de tal manera que lo primero y más importante sea el Señor en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta mañana, mi querido hermano y amigo, y piensa en este tema que hemos hablado en esta mañana: la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Tienes hoy esa libertad? ¿Eres verdaderamente libre? Dice la Biblia que algún día la creación, toda la creación, será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La misma creación gime por ser libre, porque la creación se vio afectada por el pecado y ha quedado tocada, ha quedado dañada, lastimada. Pero algún día vendrá la gran liberación del planeta Tierra. Esa liberación que ya ha venido a tu vida, algún día todo ser viviente la experimentará. Conviértete en un vocero, en un pregonero de libertad. Y dile a la gente que conoces, a tus empleados, a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, dile a tus compañeros de trabajo que hoy en día, en este mundo enfermo, en este mundo que lo ha tergiversado todo, se puede vivir en una libertad maravillosa de noche y de día, permanentemente. Puedes ser libre. Aunque vemos que el mundo está enfermo y en caos y en crisis, tú puedes vivir en libertad, en paz, en armonía con Dios, contigo mismo y con los demás. No dejes que nada ni nadie te robe el sueño ni la libertad de tu alma. Te damos gracias, Señor, porque tú has venido, como dice tu palabra, a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a sanar a los quebrantados de corazón. Si en esta mañana hay ciegos aquí, quebrantados en su espíritu, si en esta mañana hay esclavos, Señor, aquí entre nosotros, que puedan experimentar esa libertad que solamente tú ofreces, Señor Jesús. Gracias por este primer culto del año, donde podemos, Señor, darte la gloria y la honra y decirte gracias por todas las puertas abiertas y por todo el camino recorrido y por todas las bendiciones que hemos recibido en el año pasado. Pero ahora te pedimos, Señor, queremos ver más tu gloria. Queremos ver más de ti, Señor. Queremos conocerte y servirte cada día más profundamente, Señor.